Hola, muy buenas tardes a todos. Como sabéis, la situación que estamos viviendo a nivel internacional es compleja para todos, pero es compleja también en el sentido de estar distanciados físicamente. Hoy estamos aquí un grupo de amigos que de otra manera y en otro contexto probablemente estaríamos reunidos en un espacio físico y estamos pues, reunidos de forma virtual y ahora os explicaré por qué. La situación, digamos, que estamos viviendo con el impacto del coronavirus, pues es cada vez, digamos, más relevante y más impactante, sobre todo en la Unión Europea, pero también lo empieza a ser en Estados Unidos y de forma también cada vez más relevante en Latinoamérica. Son diferentes las medidas que los países han tomado, pero todos o la gran mayoría estamos, digamos, pues sufriendo el aislamiento social y medidas de cuarentena cada vez más estrictas. Dicho esto, evidentemente todos tenemos que seguir adelante y con ese objetivo de seguir adelante, pues y con cambiar un poco la dinámica de noticias complejas y de noticias cada vez, digamos, pues a veces más tristes, hemos querido, digamos, no sin dejar de lado el ámbito de la solidaridad, hacer un pequeño espacio de discusión pues de un grupo de amigos, de personas que trabajan en el sector principalmente de la energía, en el sector de la sostenibilidad, que tienen ganas también de compartir la realidad de la industria y también de mirar un poco hacia adelante con ganas, digamos, de mirar al futuro. Hoy hemos tenido la suerte y muy agradecido, digamos, de pillar aquí, entre comillas, en horas extralaborales a un grupo de jóvenes que nos van a ayudar a tener una discusión pues, bastante interactiva sobre lo que está aconteciendo en la región. Yo voy a hacer un pequeño resumen de quiénes son, pero ellos se van a introducir. Tenemos pues, personas, digamos, que nos están contactando, digamos, desde diferentes países. Ana Ángel, Angie García, Fernando Zúñiga, Eduardo Atertua y Alfonso Rodríguez y, bueno, aquí un servidor que va a intentar hacer de la mejor manera posible de moderador en el día de hoy. Les voy a dejar a ellos, empezando por Ana, siguiendo por Angie, después Fernando, Eduardo y Alfonso, que se introduzcan, que nos digan quiénes son y que nos cuenten un poquito más para que les conozcáis, aunque la mayoría ya les conocéis. Ana, por favor. Bueno, muchas gracias Álvaro por la invitación para participar en este panel virtual. La primera vez que lo hago y la verdad que es un excelente espacio para poder compartir en estos momentos que estamos todos encerrados en casa, ¿no? Bueno, me presento, yo soy Ana Ángel, yo soy manager para América Latina en Inicio. Inicio es una empresa de consultoría estratégica especializada en energía y transporte sostenible. Entonces desarrollamos proyectos piloto, herramientas para proyectos, estudios en estrategia en varias áreas tecnológicas como energías renovables, almacenamiento de energía, movilidad eléctrica, eficiencia energética y tenemos una fuerte especialización en hidrógeno y celdas de combustible. Nosotros somos una empresa que nació en Europa en el año 2006, tenemos oficina en París, en Bruselas y también aquí en América Latina estamos en Bogotá, en Buenos Aires y tenemos una quinta oficina en Shanghai, en China. Pues muchísimas gracias, Ana, una vez más por tu tiempo. Angie, por favor. Claro, no, primeramente muchas gracias por la invitación. También igualmente que Ana Ángel es la primera vez que realizo este tipo de paneles y la verdad es que me parece excelente la idea y estar compartiendo con todos ustedes este momento. Y bueno, mi nombre, me presento, Angie García, subdirectora de originación en la empresa Termion. Termion es una empresa 100% mexicana con fondo de capital privado mexicano. Detrás de Termion está lo que se le llama una SECADE, que es un vehículo donde las Afores pueden invertir. Entonces, Afores mexicanas también están dentro de Termion, así como inversionistas institucionales. Nosotros nos dedicamos a todo el financiamiento, desarrollo, operación, construcción, comercialización de proyectos de fuentes renovables, particularmente eólico. Tenemos un pipeline hoy en día de 810 megawatts, principalmente eólicos, pero también tenemos algo solar. Y nuestro modelo de negocios básicamente es PPAs a largo plazo con usuarios finales, consumidores. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti una vez más, igual que a todos. Fernando, también en este momento conectado desde México. Listo. Hola, buenas tardes a todos. Primero que nada, Álvaro, muchísimas gracias por la invitación. Excelente iniciativa y con muchas ganas de compartirles también nuestras actividades. Me presento, Fernando Zúñiga. Soy actualmente el Managing Director para MPC Capital, para Centroamérica y el Caribe. MPC Capital somos un gestor de inversiones en tres ámbitos principales: infraestructura, bienes raíces y shipping. Nuestro corporativo está basado en Alemania, sin embargo tenemos la oficina para la región Latinoamérica en Panamá
también con oficinas en Bogotá. MPC Capital, prácticamente en el sector de energía renovable, tenemos una estrategia muy específica y geográfica con la inversión de parques solares y eólicos, proyectos de eficiencia energética y de almacenamiento de energía en el Caribe y Centroamérica y algunos países también de Latinoamérica. Y bueno, nos dedicamos a la identificación de estas oportunidades de inversión durante su fase de desarrollo, su fase de construcción y operación. Entonces, aquí estamos en estas actividades. Muchas gracias, Fer. Eduardo. Álvaro, muchas gracias. Un gusto saludarlos a todos. Coincido con el mensaje de Álvaro, un momento complejo para toda la humanidad. Hoy se nota cada vez más que estamos absolutamente interconectados, todos sufriendo los mismos retos. Y bueno, la verdad que un gusto estar aquí y poder compartir un poco sobre lo que estamos viviendo, lo que estamos trabajando, ver un poco el tema desde una mirada optimista. No sé si alcanzan a escuchar, pero yo hice un par en el camino de mi labor como niñero de un par de niños que tengo y me vine aquí a compartir un rato con ustedes. Entonces, si hay unos gritos por allá en el fondo, no ha pasado nada malo, es niños divirtiéndose. Les cuento un poco de mí. Eduardo Teortúa, director de PRI para América Latina. Somos la organización que trabaja con inversionistas a nivel mundial, buscando que estos inversionistas incorporen factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo en su toma de decisiones de inversión. Ahorita que escuchaba a Fernando, estaba haciendo aquí la tareita en mi CRM y veo que son signatarios de PRI, así que un gusto, Fernando, así no nos hubiéramos conocido antes. Y creo que después de esta conversación me va a tocar llamar a Angie para contarle un poquito más qué es lo que hacemos, porque pues uno de los grandes actores con los que estamos trabajando precisamente en México son con las Afores, así que seguramente podemos ahí conectarnos de forma importante. Álvaro, muchas gracias y un gusto saludarlos a todos. Gracias a ti, Eduardo, y me parece maravilloso que entre todos interactúen, porque esa es un poco la idea siempre, ¿no? Alfonso, dale ya. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poder participar en este panel, más en este momento que estamos viviendo, que es tan particular, ¿no? Cuando este tipo de situaciones nos golpean en la puerta. Yo represento a Soventix Caribbean. Somos una empresa que nace de un grupo alemán, Soventix GmbH, del cual concluimos un proceso de management buyout el año pasado. Nos hemos focalizado en Centroamérica y Caribe y de ahí nuestro nombre. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, intentamos promover el consumo de energía renovable, actualmente con energía fotovoltaica, tanto a clientes comerciales e industriales como a través de la generación de proyectos de utility scale. Las actividades que hoy realizamos pues son desde proyectos EPC para consumidores comerciales e industriales, operación y mantenimiento, asset management, y luego colaboramos con entidades que puedan proveer o préstamos comerciales o long-term lease a clientes para fomentar ese consumo de energía renovable a través de autoconsumo, ¿no? En proyectos utility scale, pues yo creo que cubrimos o queremos cubrir toda la cadena de valor. Somos promotores de proyectos desde cero. Esa es nuestra actividad, digamos, natural. Y pues con Monteplata Solar tuvimos que construir el primer proyecto fotovoltaico de gran escala en el Caribe, con 33 megavatios instalados a la fecha, que hemos venido operando desde el año 2016. Ahora estamos con la extensión de ese proyecto y otros proyectos también de utility scale que promovemos para terceros o para nosotros mismos. Y dentro de este tipo de servicios que queremos prestarle a clientes para favorecer esta transición energética que estamos promoviendo todos desde nuestros trabajos, pues también estamos intentando incorporar otro tipo de servicios o equipos que podamos ofrecer. Y ahí estamos haciendo ahora mismo pinitos en lo que es electromovilidad para poder tener otra herramienta más, otro servicio que prestarle a nuestros clientes.
La verdad es que cuento con un equipo fenomenal que nos apoyan en todas las actividades, gente muy joven, muy comprometida, que se ve que están muy contentos con el trabajo que hacen, que están haciendo el trabajo que quieren hacer, no lo que han podido elegir, sino lo que han querido elegir y es una suerte poder trabajar con ellos cada día. Muchísimas gracias, Alfonso. Y bueno, yo creo que tenemos, como dije, un panel de lujo. Quiero aprovechar, evidentemente, digo, la discusión que queremos tener es mucho más amplia, no queremos centrarnos en lo micro, sino en lo macro, salir un poco de la dinámica. Ya hay muchas noticias, digamos, negativas y muchas noticias de preocupación. No por ello, digamos, no vamos a dejar de tener en cuenta lo que está aconteciendo. Pero más que eso, me gustaría saber, y empezamos al revés, de Alfonso, Fernando, Angie, perdón, Alfonso, Eduardo, Fernando, Angie, Ana, me gustaría saber cómo os ha impactado esta situación y de qué manera estáis, digamos, gestionando, digamos, la nueva realidad del teletrabajo, tanto vosotros como vuestras empresas, y cómo veis, digamos, hacia futuro este impacto del teletrabajo. Y si quieres, Alfonso, como dije, empezamos por ti. Bueno, pues en energía renovable hoy tenemos casi un crunching point, yo diría, en el Caribe. Tenemos una situación en la que normalmente el principal ingreso que tienes, quitando alguna economía particular, es el turismo, que no existe. Hoy no existe. O sea, los hoteles no es que tengan pocas reservas, es que están cerrados. Y tienes un precio del petróleo por la bajada de la demanda que solo queda regalarlo. Para nosotros eso es una oportunidad. Es una oportunidad porque, bueno, yo no creo que el turismo vaya a dejar de existir en el Caribe. Yo creo que esto va a ser una época, pues una transición, yo creo. Y es una oportunidad para modificar el tipo de negocio que uno está realizando, yo creo. Quizá cosas que uno quería hacer a 1, 2, 3 años va a tener que implementarlo desde ya. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, que muchos clientes que han tardado 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años en tomar la decisión de desarrollar instalaciones para autoconsumo, las han aparcado hoy y nace la oportunidad de ofrecerles un contrato a largo plazo, que en vez de que estén comprando el activo para una actividad que no es su core business, puedan tener un lease a largo plazo y puedan simplemente con el ahorro pagar esa instalación y generar un ahorro adicional para su empresa. Yo creo que eso es una de las consecuencias de lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Que es un parón bastante fuerte en la economía, un parón en las inversiones para actividades que no sean core. Eso afecta al negocio comercial e industrial de manera importante. En cuanto a utility scale, pues yo creo que los desarrolladores no estamos viendo que vaya a haber una bajada en la demanda del consumo de energía en el 2021, 22 o 23. En la actividad de proyectos a largo plazo, pues son a largo plazo. Puede afectar muy poquito la caja de un desarrollador este año y no lo consideramos para el año que viene o el siguiente. El COVID como tal, la bajada del precio del petróleo sí puede modificar en un entorno caribeño la visión de determinada líderes políticos que puedan tener una visión más cortoplacista, cuando lo que realmente esto quiere decir es, o tiene que reforzar, es la rapidez con la que uno quiere independizarse de esta volatilidad tan grande, ¿no? Que es, pues si hoy el combustible va a estar a 30, a 28, a 32, a 36 o a 55, pues uno lo que quiere es independizarse de esa volatilidad y que su economía pues sea más previsible. Esa es la situación con la que nos vemos ahora. En cuanto a las operaciones, pues nos afecta bastante desde proyectos que estábamos concluyendo para clientes que hemos tenido que parar las obras porque en República Dominicana pues hay un estado de emergencia en el que se limita el acceso al sitio laboral, se recomienda teletrabajo y básicamente limitar las actividades presenciales en oficina o en fábrica a actividades esenciales. Entonces hay muchos clientes en los que a lo mejor podríamos estar concluyendo la obra, pero por motivos de seguridad y salud, obviamente, nuestros clientes y nuestros empleados van primero, pues se han detenido esas obras. En
En proyectos utility scale no está habiendo afección importante en la operación. En la construcción podría haberla de manera importante porque al final pues el personal no se siente seguro y no se siente pues muy dispuesto hoy a ir a obra por la información que está ahí fuera. Hay que realizar un trabajo educativo fuerte interno, implementar medidas de protección para el capital humano que tiene uno importantes, entrenamiento. No solo es comprar materiales, también entrenarles a cómo utilizarlo, poner a su disposición la información adecuada para que puedan tomar decisiones correctas, no basadas en miedo, sino en información. Y bueno, yo creo que pues tenemos la oportunidad de tener que adaptarnos a esta nueva situación, fomentar teletrabajo, cosa que va a brindar la oportunidad de las personas que demuestran que son efectivas y que uno puede confiar en ellos para que ejerzan una labor más a distancia, que la ejerzan. Eso va a resultar en comodidad en la forma de vivir de muchos colaboradores que trabajan con nosotros, y en otros casos pues será un reto porque otras personas necesitarán más supervisión y eso pues no va a implicar una reducción en el uso de recursos, todo lo contrario. Muy bien, Alfonso, pues muchas gracias. Yo creo que el punto que has tocado, has tocado varios puntos, es decir, más allá de quizás, digamos, he centrado mi introducción en el tema del coronavirus, también evidentemente estamos viendo una coyuntura a nivel de precios del petróleo que va a afectar al sector energía de gran medida, ¿no? Veíamos el otro día cómo ya, digamos, el carbón es el combustible más caro, digamos, en algunos puntos de Asia, ya con el gas y el petróleo, pues digamos, muy por debajo, con estas caídas, evidentemente los países, digamos, del Caribe especialmente son importadores de petróleo, digo, más allá solo de la situación, también has tocado un punto que quizás después compartiremos, pero vamos, me quedo con tus reflexiones acerca de cómo afecta, digamos, una empresa con operaciones toda esta situación. Edu, intentemos, digamos, enmarcarlo en 3 minutos cada uno, digamos, para darle un poco de dinamismo y después ya seguiremos otra fase un poco más, digamos, de preguntas específicas de cada sector. Yo sé que todos tenéis mucho que decir y la verdad es que en esta coyuntura la gente que nos escucha, digamos, pues entiendo que va a sacar mucho valor de lo que estamos compartiendo acá. Perfecto. De mi parte, pues mencionarles un poco la experiencia con nuestra organización. La casa matriz está en Londres y la verdad que uno como empleado se siente bastante respaldado por la manera como Marcho. Aquí es cuando uno evidencia el liderazgo real de la gente que está a cargo de las organizaciones. En mi caso, se creó un task force en Londres para vigilar y definir planes de acción desde finales de febrero, principios de marzo. Y nosotros, por ejemplo, mi rol implica viajar muchísimo. Yo tenía planeado viajar esta semana, se supone que tendría que estar en Chile, la semana entrante en Perú, en un par de semanas en Ciudad de México. Entonces, yo ya tenía todo comprado y nos dieron la instrucción en Londres la primera semana de marzo que no podíamos volver a viajar. Nos dijeron todos esos tiquetes que tienen, nada, si hay que perderlos, se pierden y pues no pasa nada. Lo primero es minimizar la exposición y el riesgo. Y eso fue mucho antes de que los gobiernos en Latinoamérica salieran pues a cerrar fronteras y a cerrar vuelos y todo esto. Entonces se siente uno, digamos que también satisfecho de ver el liderazgo de la organización en la que uno trabaja. Y para mí el teletrabajo pues no es nada nuevo, ahí el reto es que los chiquitos están más en la casa porque el colegio también está cerrado, pero realmente pues tengo mi espacio, me funciona bien. Lo que sí he visto es, a mí personalmente sí se me ha incrementado el trabajo de forma increíble, la cantidad de llamadas y de webinars y mejor dicho, de todo en estas últimas 2 semanas que se puede hacer desde la virtualidad. Así que yo creo que en ese sentido sí nos vamos a enfrentar a una nueva realidad donde las empresas sí o sí van a tener que entender que estas son alternativas absolutamente válidas. Yo creo que más allá del tema de si la persona es o no capaz de hacerlo, yo creo que estamos entrando en un escenario donde ya no pasa por ahí, sino de que es la única alternativa y todas las personas tendremos que
definir o desarrollar capacidades para ser capaces de hacer nuestro trabajo en nuestros hogares sin necesidad de tener una persona que nos esté supervisando todo el tiempo para realizar nuestra labor. Entonces, esa es un poco la reflexión. Nosotros como organización, pues al final, pues dependemos de nuestros signatarios. Obviamente los vamos a ayudar y acompañar en todo este proceso. El día de hoy lanzamos una comunicación sobre cómo queremos ayudar a la comunidad inversionista mundial para actuar frente al COVID. Creemos que el COVID fundamentalmente va a generar a nivel global un mayor, digamos que una mayor sensibilidad frente a los riesgos sistemáticos a los que se puede enfrentar la economía mundial, y no podemos olvidar que el principal riesgo sistemático al que nos enfrentamos se llama cambio climático y transición energética. Así que en ese escenario creo que lo que nos toca es redoblar el esfuerzo y decirle a todos los que no están muy convencidos de esto, pues que los científicos ya nos vienen diciendo que la pandemia era una de esas probabilidades, pero hay otras más probables, otros eventos, otros escenarios que tenemos que entender y que tenemos que actuar. Yo creo que todos los que estamos acá, pues de alguna manera estamos trabajando en pro de avanzar hacia ese nuevo escenario donde logremos una transición, una economía pues baja en carbono y donde las energías renovables sean prioridad. Así que yo creo que lo que nos toca es seguir acelerando el trabajo y demostrándole a cada vez más personas que la hoja de ruta, que el camino que debemos seguir es el de una economía baja en carbono. Pues muchas gracias, yo creo que lo has expresado muy bien. Más tiempo con la familia, menos viajes, digamos, más valorar el teletrabajo, que algunos como tú ya lo practican permanentemente, y evidentemente más darse cuenta, digamos, de que esto en teoría no nos ha pillado por sorpresa porque hoy ha sido esto, pero podría haber sido otra serie de cosas, digamos, y de efectos globales que se llevan mucho tiempo, digamos, compartiendo, y quizás hemos mirado o queremos mirar hacia otro lado, digamos, porque no queremos como sociedad o como economía, digamos, sin freno, digamos, con crecimiento exponencial, pues mirar una realidad que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que eso es una buena reflexión que tenemos que tener. Fer. Perfecto, pues me voy a enfocar un poco más, si quieres, en el tema cómo ha impactado directamente nuestras actividades diarias. La verdad que es una situación muy similar a la de Eduardo, también teniendo un corporativo en Europa. Creo que tuvimos tiempo de reaccionar, al menos en la oficina regional en Panamá, también desde finales de febrero con la restricción de viajes, y incluso en Panamá desde finales de la primera semana ya con teletrabajo, mucho antes de que los gobiernos anunciaran. También ya teniendo una oficina o una sucursal fuera de la casa matriz, el equipo de Panamá, hablando especialmente de MPC Capital, ya estábamos acostumbrados a una rutina hasta cierto punto de teletrabajo. Sin embargo, ahora teniendo colegas y sobre todo teniendo a todo el equipo completo en teletrabajo, sí fue algo diferente, y como bien dice Eduardo, muchísimas más llamadas, más actividades. Lo que nosotros internamente hemos tratado de aplicar es simular un estado de rutina. Por ejemplo, utilizamos más, obviamente, las herramientas tecnológicas, llámese WhatsApp, Skype, y el equipo de Panamá, por ejemplo, mandamos un mensaje diciendo ya llegué a la oficina, entre comillas, para simular como la entrada interactiva que tenemos en un día a día, y creo que de alguna forma o psicológicamente, sobre todo por el tema de salud mental, nos ha apoyado. También, por ejemplo, implementamos salidas a comer a la misma hora, ahora incluso aunque estemos en teletrabajo, para que también de alguna forma repliquemos esta rutina y que la afectación en nuestras actividades diarias sea mucho menos. Y lo mismo al final del día. El día de hoy terminamos, son las 6 de la tarde, me retiro, me voy y bueno, aunque uno sigue conectado, quiera o no, tratamos de al menos sentirnos que estamos saliendo de un ámbito laboral, aunque estemos todos dentro de nuestras casas. Pero creo que la ventaja, sobre todo yo creo que todos los que estamos en el sector de energía renovable y estamos más enfocados al uso de estas tecnologías, el impacto ha sido menos. Sin embargo, yo creo que sobre todo este tema, no solamente la salud por el COVID, sino también la salud mental que tenemos cada uno de nosotros, y como en Panamá, por ejemplo, que se ha restringido en su totalidad salir de la casa, y que ahora sí estás todo solamente dentro de tu casa. Entonces,
creo que eso es uno de los primeros impactos que vemos, o sea, esta forma nueva de comunicarse con la gente. Implementamos también como una forma de sobrellevar esto es, pues, poner videos. O sea, por ejemplo, así como lo estamos haciendo, normalmente hacemos una llamada solamente por audio. Ahora poner videos, ver a la persona, tratar de, bueno, de impactar eso. Y bueno, a nivel proyectos, creo que Alfonso lo ha descrito muy, muy bien. O sea, obviamente hay un impacto, sobre todo en temas de construcción, de acuerdo en el país donde se están implementando las medidas. A nivel operación vemos el impacto mucho menos, obviamente con muchísima supervisión y monitorización de las actividades, pero creo que esto es algo sin precedentes y nos va a servir muchísimo a poner el nuevo normal, ¿no? Ya creo que ya lo que estábamos acostumbrados a que era normal va a cambiar ahora el estándar y siempre, bueno, esto es prácticamente la resiliencia que nos va a llevar adelante. Sin duda, Fernando. Yo creo que esto es un reto, digamos, para todos, digamos, que lo decía antes también Eduardo, uno aprende a trabajar, digamos, a tener a los hijos en casa, a obligarse a hacer una mecánica distinta, a ponerse todos los días como si fuera a la oficina y, digamos, creo que eso es fundamental. O sea, creo que también incentivar a todos los que nos estén viendo, digamos, a que sigan una rutina, que hagan paradas, a que compartan, porque evidentemente, digo, estar en un mismo sitio permanentemente, pues puede tener, digamos, ciertos impactos, pero también tenemos que pensar, digamos, pues que esto es una situación para cargar una cierta energía, volver hacia adelante y con la mejor fuerza. Y Angie, tú que estás en México, digamos que se oye mucho desde fuera de México, ¿cómo lo estáis viviendo? Digo, que se hablan muchas cosas de México por fuera. Sí, totalmente. La verdad es que muy orgullosa de trabajar en Termion. Preparó la empresa un plan de contingencia desde hace un par de semanas, casi 3, 4 semanas. Entonces ya la veíamos venir, esto es algo histórico, ¿no? Entonces llevamos oficialmente trabajando desde casa 2 semanas y la verdad es que ha funcionado bien. Yo siento que, al menos mi experiencia personal, no he notado ningún cambio así muy brusco, el business as usual. Sigo teniendo, yo sobre todo que estoy del lado del comercial y con los clientes, la verdad es que ha funcionado bien. He programado llamadas, videos, mails, o sea, ha sido un seguimiento igual que un trabajo diario, que no estuviéramos en esta situación. Sí hay un par de clientes que la verdad es que me confesaron, ¿sabes qué? No vamos a poder tomar ninguna decisión en cuanto a la procura de energía porque pues no tengo mi board, no vamos a poder juntar, no vamos a poder firmar documentos. Entonces, sí hay un par de clientes que sí prefirieron poner en hold la compra de energía renovable, que como bien lo decía Eduardo, es súper importante llegar a estas metas y la transición energética. Pero también, sin embargo, me sorprendió que hay muchos clientes que no me detuvieron, que siguen el proceso tal cual y sigamos dándole seguimiento a tu oferta y empezar a negociar contrato. Al final, hay muchas cosas que ya se hacían de forma remota, las negociaciones no siempre son en persona. Entonces, igual lo que hemos procurado en Termion es mantener la cabeza en alto y seguir chambeando y trabajando. Pues muy bien, creo que es un mensaje ese final el mejor posible, la cabeza arriba, adelante, digamos, porque es el mensaje que tenemos que transmitir. Ana, tú también, digamos, tienes una empresa en Europa, tú por acá, digamos, evidentemente también estás acostumbrada, entre comillas, digamos, al teletrabajo, porque también te ha tocado, digamos, moverte, pero ¿cómo has vivido esta situación, este teletrabajo impuesto y cómo lo estáis viendo también a nivel laboral? Sí, efectivamente, Álvaro. Nosotros, bueno, en inicio estamos muy acostumbrados al teletrabajo porque tenemos varias oficinas un poco por todos lados y muchas veces trabajamos con los expertos europeos en los proyectos en Latinoamérica o viceversa. Estamos muy acostumbrados a usar las herramientas virtuales. Sin embargo, ahora el cambio ha sido más de cara a los clientes, ¿no? Y en ese sentido, bueno, inicio desde muy temprano, cuando comenzó la crisis, estableció una serie de cambios y de protocolos, pues buscando optimizar nuestro trabajo y permitirle a nuestros clientes estar tranquilos con la situación, de que vamos a dar continuidad a los proyectos, que vamos a dar el respaldo que ellos necesitan para los proyectos que tenemos en curso en estos momentos. Entonces, enviamos unos emails a nuestros clientes explicando cuál es nuestro plan de contingencia. Primero habilitamos todos los canales virtuales. Tenemos Microsoft Teams, Citrix, GoToMeeting, Meeting One, bueno, varias herramientas, varios canales para que en caso de que se caiga una, pues podamos usar las otras. Hemos también reconfigurado y reforzado los equipos de trabajo, creando redundancias en los equipos, es decir, en caso de que alguno de nosotros resultara infectado, pues que haya otra persona que pueda hacerse cargo
de los proyectos. Entonces hemos nombrado para cada proyecto un project manager backup, vamos a decir, y consultores backup, y estamos creando pues esas redundancias que nos permitan actuar muy rápidamente en caso de alguna contingencia, en caso de infección, ¿no? También, bueno, estamos ofreciendo un apoyo adicional para atravesar el periodo de crisis a nuestros clientes. Entonces, por ejemplo, si alguno de nuestros clientes llegara a necesitar apoyo puntual de parte de nuestros líderes senior para gestionar problemáticas puntuales derivadas del virus, pues también los estamos poniendo a disposición. Entonces, nuestro CEO, nuestros directores, nuestros consultores senior, hemos puesto a disposición también expertos locales para evitar desplazamientos inútiles. Entonces, nosotros tenemos consultores en Argentina, en Colombia, en Chile, en México, en Francia, en Bélgica, en Holanda, en Alemania, en China. Y si nuestros clientes llegaran a necesitar algún apoyo local, donde ellos no estén y nosotros sí, pues también estamos ofreciendo ese apoyo localmente. Y bueno, hemos puesto a disposición también líneas inmediatas para consultas específicas técnicas que se puedan derivar de esta crisis. Así que nada, tenemos todo nuestro equipo, hemos reforzado y pues la idea es que nuestros clientes se sientan igualmente acompañados como si estuviéramos trabajando en una situación normal. Así que bien, estamos con toda la actitud frente a la crisis. Bueno, pues yo creo que, vamos, el mensaje es muy parecido en lo que tiene que ver, digamos, en cómo adaptarse, versatilidad y capacidad, sobre todo, de mirar hacia adelante. Creo que cada uno lo habéis vivido de una manera. Estamos hablando, digamos, personas pues desde varios países a la vez y, evidentemente, cada uno con situaciones personales, pero estoy seguro que la gente que nos escucha pues también tiene muchas situaciones y yo creo que este ejemplo, digamos, de cómo seguir hacia adelante y también, sobre todo, digamos, de cómo no dejarse llevar solo por el momentum. Sé que hay gente que lo está pasando mal, sé que hay gente que está perdiendo, evidentemente, su empleo. Esto no es una situación fácil, pero vamos, desde aquí, pues también mandarles un mensaje de optimismo a todos porque vamos hacia adelante. Y un poco eso es también lo que queríamos conversar ahora, digamos. Evidentemente estamos viendo un contexto, una situación puntual, pero tenemos que seguir mirando hacia adelante, no podemos quedarnos parados. Digamos, veníamos de un contexto pues relativamente positivo. 2009 fue el año con mayor volumen de inversión en el sector renovable, digamos, de Latinoamérica. Habíamos tenido, digamos, pues un impacto post subastas, digamos, provenientes, digamos, pues especialmente en el mercado mexicano, también en Brasil, en algunos de los mercados de la región. Esto pone un punto de inflexión, evidentemente, porque, como digo, en algunos mercados se habían parado, digamos, pues estos procesos de licitaciones públicas. Las empresas, pues, digamos, vamos a ver cómo se comporta la demanda. Ayer aquí en Colombia lo veíamos, digamos, de días pasados, una caída del 10% de la demanda. Evidentemente, son movimientos de demanda bastante fuertes que no sabemos, digamos, hacia dónde conducen en el medio y largo plazo, y eso también pues, puede poner en riesgo de alguna manera, digamos, pues las estrategias corporativas, ¿no?, en desarrollo de muchos planes, entre ellos, evidentemente, el crecimiento en contratos de energía. Al mismo tiempo, digamos, pues hemos visto también cómo hacia el medio y largo plazo, pues mercados como Brasil y Chile han recuperado, digamos, el dinamismo. Hay mucha expectativa puesta en estos mercados y cómo la región, digamos, pues tenía un posicionamiento bastante relevante en lo que tiene que ver con el ámbito, digamos, del sector energético. Y eso es un poco lo que quería ver también con todos ustedes desde sus diferentes posiciones, digamos, desde sus diferentes experiencias. Pues bueno, tenía aquí anotadas algunas preguntas, digamos, pues para compartir y también mandar un cierto mensaje de esperanza, porque, digamos, pues estamos en un momento, pero hace 15 días no estábamos hablando de esto, estamos hablando de miles de cosas. Le decía a Alfonso el otro día, así en broma, que le tocó irse a República Dominicana a firmar un contrato que llevaba tiempo esperando y digo, no todos son noticias, digamos, derivadas de la situación actual, sino que evidentemente tenemos que caminar. Voy a haceros algunas preguntas, veréis, digamos, los que nos vean, digamos, desde fuera, pues que tenemos algunos temas, algunos sal y entra, porque esto es la primera vez que lo hacemos y evidentemente, pues técnicamente también tiene sus retos. Lo estamos haciendo, digamos, pues de la mejor manera que podemos y estoy seguro que vamos a conseguir que todos ustedes lo compartan, nos escuchan y compartan muchas experiencias. Y contigo, Ana, quiero empezar, que fuiste la última en la ronda anterior, porque evidentemente, digo, en Latinoamérica, pues como digo, estamos hablando mucho de transformación. Los que venimos trabajando en el sector renovable en la región y en el sector energético hemos visto una transformación, pues, digamos, exponencial. Hablar de renovables en algunos países hace 5 o 6 años era prácticamente inexistente. Mismo Colombia tuvo la primera subasta, digamos, de energías renovables hace unos pocos meses. Y lo mismo estamos empezando a ver con el concepto del hidrógeno, ¿no? Es decir, tú que estás metida en ese mundo de lleno, el hidrógeno, empezamos a ver noticias titulares, digamos, política pública que empieza a hablar, digamos, cómo estamos hoy en día
digamos, en el desarrollo del hidrógeno a nivel global, y qué es lo que podemos esperar de este desarrollo pues en el corto y medio plazo, porque, como digo, tenemos que empezar a ver optimismo e intentar también ver hacia dónde se concentra esa innovación. Entonces, me gustaría escuchar de tu parte, digamos, pues hacia dónde vamos en ese campo tan innovador y con tanto empuje que tiene en este momento a nivel global como es el hidrógeno. Así es, Álvaro, pues tú lo has dicho, la escena del hidrógeno está ganando un momentum impresionante. Creo que sin duda el año 2019 fue un año que marcó un hito en la historia del desarrollo del hidrógeno verde a nivel global. Para los que no conocen, cuando hablo de hidrógeno verde me estoy refiriendo a hidrógeno producido por energías renovables, es decir, una molécula completamente limpia que pues realmente se está posicionando como una pieza clave para descarbonizar sectores de la economía que son difíciles de descarbonizar, digamos, por los métodos que hemos venido conociendo, como la electrificación. Pues sectores de la economía tales como la industria química, la industria siderúrgica, el transporte de carga de larga distancia. Entonces vemos que ya a cierre del año 2019, ya 18 gobiernos que juntos representan un 70% del Producto Interno Bruto Mundial, cuentan ya con estrategias detalladas de desarrollo de hidrógeno energético. Entonces esto ya nos da una referencia de cómo este tema se está posicionando en la agenda energética global. Países como Japón, como Corea, Australia, Alemania, también la Unión Europea, ya cada uno ha expresado su deseo de convertirse en un líder mundial en hidrógeno energético, ¿sí? En 2019 vimos cómo el hidrógeno tomó el centro del escenario, por ejemplo, en la reunión del G20 en Osaka, en Japón, y también como 35 países se reunieron en Tokio para lo que se llamó el Hydrogen Energy Ministerial, que es una reunión a nivel de ministros que coordina la Agencia Internacional de Energía y que tiene como objetivo avanzar esos desarrollos, ese despliegue a escala comercial del hidrógeno y las celdas de combustible en todos los sectores de la economía, ¿no? A través de políticas, a través de programas, a través de proyectos. Vimos ya también como muchas empresas de gas, petróleo, empresas de energía eléctrica, tanto de la parte de generación, pero también de transmisión, de distribución, anunciaron inversiones en proyectos de hidrógeno muy icónicos, ¿sí? Se anunció, por ejemplo, producción de hidrógeno a través de energías renovables en muchos lugares, por ejemplo, por las plantas eólicas offshore en el Mar del Norte, en Europa, también para el consumo en refinerías, para descarbonizar las operaciones de las refinerías. Vimos también proyectos iniciando para inyectar hidrógeno en gasoductos mezclado con gas natural, producción de amoníaco y fertilizantes completamente verdes usando hidrógeno renovable. Vimos también cómo comenzó a circular el primer tren a hidrógeno en el mundo, que está circulando ahora en Alemania, es un tren de Alstom, y cómo detrás de ese desarrollo vinieron varios otros países anunciando que van a desplegar también esta tecnología para trenes cero emisiones movidos por hidrógeno. Y vimos el comienzo de operaciones también de flotas de camiones de carga. No sé si vieron en Estados Unidos ya también la empresa Nikola, que está fabricando camiones, grandes tractocamiones de hidrógeno, hizo ya sus primeros viajes cero emisiones, entonces los trayectos larga distancia entre ciudades los hizo en camiones hidrógeno y luego lo que fue la distribución urbana los hizo con camiones de BYD, de batería, entonces totalmente logística cero emisiones, esto pues nunca antes se había visto. Flotas de buses, flotas de taxis, otros vehículos a hidrógeno, en fin. También vimos muchos anuncios de diferentes ciudades que quieren adoptar el hidrógeno pues, como el core de su energético. Por ejemplo, vimos en Corea 3 ciudades que esperan ser las primeras ciudades movidas a hidrógeno del mundo. Japón, bueno, que normalmente iba a tener los Juegos Olímpicos este año, y que por obvias razones se aplazan. Japón quiere mostrar en los Juegos Olímpicos todo el despliegue que ellos están haciendo de la tecnología de hidrógeno. Japón es un país que está liderando el tema de hidrógeno en el mundo y ellos quieren demostrar cómo pues, van a poder energizar el transporte, la calefacción, usos domésticos, industriales, y la idea es que estos Juegos Olímpicos sean como un showcase de la tecnología. En fin, la lista es interminable. Los que estamos un poco como metidos en este sector, día a día recibíamos noticias de todo lo que está pasando, nuevos proyectos, adquisiciones de compañías, fusiones de compañías, muchísimo dinamismo. Y pues esto demuestra que el mercado ya está comenzando a despegar y ahora realmente es el momento de escalar estas tecnologías, llevarlas realmente a mercado
para poder reducir los costos y permitir que el hidrógeno pues sea ampliamente utilizado y sea competitivo como tecnología de bajo carbono. El hidrógeno tiene una ventaja clara frente a otras opciones de energía limpia, y es que es una molécula completamente libre de emisiones de gases de efecto invernadero, libre de carbono, siempre que sea producido obviamente por energías renovables, y el hecho de que sea una molécula pues permite llegar a esos sectores de la economía que no se pueden electrificar fácilmente, ¿no? Tenemos industrias como la aviación, la industria naval, muchas industrias pesadas que lo que realmente necesitan es un combustible, eso, líquido, gaseoso, una molécula, no electrones. Entonces hay realmente varios sectores de la economía que con las estrategias que estamos implementando actualmente para descarbonizar, pues no les son suficientes, necesitan algo más, y ese algo más, ese siguiente paso en la descarbonización es el hidrógeno. Entonces lo estamos viendo con mucha relevancia para segmentos pesados del transporte, entonces transporte de largas distancias, transporte pesado, ¿no? Trenes, camiones, barcos, transporte que tiene que estar operando casi 24/7. Entonces ese tipo de transporte empieza a cobrar mucha relevancia y, como dije antes, ¿no? La industria. El hidrógeno también permite almacenar excedentes de energías renovables en más capacidad y por mayor tiempo que las baterías. Entonces el hidrógeno permite almacenar por semanas, incluso meses. Entonces realmente se ve como un complemento a las baterías, no es una tecnología que compita, sino más bien un buen complemento a las baterías para ciertas necesidades de almacenamiento energético. Y bueno, nosotros vemos que realmente esta tecnología está haciendo un despegue y va a ser imparable, o sea, es inminente la entrada de la tecnología al sector energético, industrial y de transporte. Y, digamos, en este contexto que citabas países especialmente del área asiática, Japón, Corea, que evidentemente, digo, van un poco más allá, grandes utilities, Tokyo Gas, KEPCO, o sea, muchas utilities, digamos, de esa región están apostándole fuertemente, digamos, sin duda, a esta tendencia. ¿Qué estamos viendo en Latinoamérica? Porque evidentemente oímos, digamos, algunas noticias en Latinoamérica, de algunos países, especialmente, pues aquellos países con mayor capacidad, digamos, de generación a costes muy eficientes, pues que evidentemente permiten hacer más competitivo digamos, esa producción de hidrógeno. Pero ¿qué está pasando en Latinoamérica? ¿Qué nos puedes contar un poco, digamos, desde vuestra visión de qué está pasando en la región? Bueno, pues en América Latina también estamos ya despegando. La región ya cuenta con proyectos piloto operando, proyectos operativos en Costa Rica y en Argentina desde hace algún tiempo. También hay proyectos en desarrollo avanzado en Chile y en Uruguay que todavía no han sido instalados, pero ya llevan un buen avance. Chile realmente viene liderando estos desarrollos en la región, como lo ha hecho con renovables y con almacenamiento energético y movilidad eléctrica. Igualmente en el hidrógeno se viene posicionando como un pionero en la región y ya han venido alineando esfuerzos sector privado y el gobierno para desarrollar, por ejemplo, la Estrategia Nacional de Hidrógeno. Entonces han venido teniendo una serie de talleres, de discusiones por Corfo, que es la Corporación para el Fomento a la Inversión, el Ministerio de Energía, y van a publicar la estrategia este año 2020 ya a partir de unos insumos que obtuvieron el año pasado cuando estuvieron trabajando en esa parte de la estrategia. Uruguay igualmente, el gobierno súper comprometido, entonces el Ministerio de Industria y Energía de Uruguay, el MIEM, pues ve el hidrógeno como ese siguiente paso en la descarbonización. Uruguay es un país con una matriz eléctrica casi 100% renovable, entonces ellos realmente el siguiente paso es descarbonizar la industria y el transporte, y ahí entonces han formado una alianza entre la empresa estatal Utility Eléctrica, que es la UTE, y ANCAP, que es la empresa estatal de gas y petróleo, para desarrollar un piloto de hidrógeno que nosotros en inicio estamos acompañando. Entonces va a ser probablemente el primer piloto de la región. Se va a tratar de una flota de transporte pesado, buses, camiones, que van a cargar hidrógeno completamente renovable en Montevideo para ir a ciudades que estén a unas distancias de más o menos unos 250 kilómetros y volver a cargar combustible solamente en Montevideo. Va a ser un proyecto muy bonito y pues en este momento se encuentra en fase de desarrollo de pliegos licitatorios. En otros países ya también vemos mucho interés de parte de empresas de gas, petróleo, de empresas de energía. Uno de ellos es Colombia. Hace más o menos una semana y media, Ricardo Sierra, el CEO de Celsia en Colombia, salió una nota en prensa donde él
dice que hay que profundizar el desarrollo en Colombia de la energía eólica, la energía solar, el almacenamiento con baterías y también las tecnologías del hidrógeno. Estamos trabajando con varias empresas en Colombia, que bueno, no puedo decir el nombre por temas de confidencialidad, pero también muchísimo interés. Y bueno, lo que vemos en la región es que realmente América Latina cuenta con condiciones excepcionales para la producción de hidrógeno verde, de hidrógeno renovable. ¿Por qué? Pues primero, la región tiene una matriz eléctrica con un muy bajo factor de emisión de gases de efecto invernadero cuando uno compara con las matrices de otras regiones, y eso permite producir un hidrógeno bajo de carbono. También tenemos un gran potencial de producción de energías renovables, lo que permite una producción de hidrógeno a bajos costos, muy competitivo a nivel internacional, porque la principal componente de costos del hidrógeno renovable es la energía con la cual se produce. Tiene muy buena disponibilidad de agua, de espacio, es decir, condiciones las tenemos todas y esto ya varios países lo están entendiendo. Nuestra región también tiene, digamos, drivers muy importantes para el desarrollo del hidrógeno. Por un lado, tenemos un sector de gas y de petróleo muy pujante en varios de nuestros países. Y pues el hidrógeno presenta una gran oportunidad de diversificación de la industria del gas y el petróleo, ¿sí? Cuando el mundo empieza a mirar hacia la transición energética, la realidad es que estas compañías de gas y petróleo tienen que empezar a mirar a otros energéticos, y ellos tienen muy buenas capacidades en el manejo, en el acondicionamiento de combustibles líquidos, de combustibles gaseosos, ¿sí? Y por lo tanto, pues tienen capacidades muy naturales para empezar a hacer estos desarrollos en hidrógeno. Esto lo han entendido pues ya la petrolera de Uruguay, como les comenté antes, Recope, que también es la refinadora de petróleo costarricense, tiene un piloto desde hace un tiempo también de producción de hidrógeno renovable. Nosotros vemos una gran oportunidad de, por un lado, descarbonizar las operaciones, por ejemplo, produciendo hidrógeno renovable para inyectar en las refinerías. Las refinerías consumen hidrógeno para producir combustibles más limpios y desulfurizar los combustibles convencionales. Entonces, si ese hidrógeno es renovable, pues se puede descarbonizar una buena parte de sus operaciones. El hidrógeno también se puede inyectar en gasoductos como un porcentaje en mezcla, ayudando a descarbonizar ese gas. Entonces, es un gas que al incorporarle hidrógeno, pues va a tener un menor contenido de carbono, ¿sí? Y finalmente, de abrir un mercado de nuevo, ¿no? Una diversificación de los negocios. Entonces, es una gran oportunidad para las empresas de gas y petróleo poder entrar en la movilidad eléctrica, que es un área donde ellos se han quedado un poco rezagados. La movilidad eléctrica la están sacando adelante sobre todo las empresas del sector eléctrico, pero es una gran oportunidad la movilidad eléctrica hidrógeno para estas empresas de gas y petróleo. Y por otro lado, también tenemos varias industrias que son muy estratégicas para nuestra región, que son industrias pesadas como la industria química, la industria minera, que tienen grandes necesidades de descarbonización, bien sea porque han sido impuestas esos requerimientos de descarbonización por los gobiernos nacionales, o porque también desde sus casas matrices tienen pues estrategias corporativas de descarbonización. Y estas empresas de industria pesada, pues lo que están buscando es precisamente soluciones viables técnicamente, y una de las pocas soluciones técnicamente viables para descarbonizar ese tipo de operaciones pesadas es precisamente el hidrógeno renovable. Así que yo creo que como región lo tenemos todo. Obviamente hay que empezar a escalar inversiones. Aquí creo que también la banca multilateral, las cooperaciones internacionales van a jugar un papel fundamental en apoyar esa transición energética, como lo han hecho con las renovables, con el almacenamiento con baterías, con la movilidad eléctrica, ¿sí? Asimismo, pues necesitamos seguir difundiendo conocimiento. Hay mucho desconocimiento, la gente no sabe muy bien de dónde viene el hidrógeno, cómo se produce. Hay muchos mitos relacionados con la seguridad en el manejo del gas. Entonces hay que, bueno, diseminar el conocimiento, transmitir esta confianza, crear también capacidades institucionales en los ministerios, en los países de la región, para que estas tecnologías se perciban como seguras, como eficientes y económicamente viables. Entonces hay muchísimo trabajo por hacer. Bueno, Ana, muchísimas gracias. Qué bueno escuchar, digamos, que en Latinoamérica tenemos también capacidades para innovar y, digamos, irnos por otras ramas. Alfonso, hablábamos antes y tú lo compartías, digamos, un poco de la relevancia que tiene el petróleo para el ámbito, digamos, de Centroamérica y especialmente del Caribe. Pero el otro día, como decía, digamos, pues en toda esta coyuntura te vi por ahí en
en redes sociales compartiendo, digamos, con lo que había sido a firmar la extensión, digamos, de un nuevo proyecto renovable, ¿no? Y es muy útil, digamos, ver que a pesar, digamos, de la coyuntura de precios bajos, se sigue apostando, digamos, en ese contexto, en un área que es netamente importador de petróleo, digamos, por el desarrollo renovable. Entonces, mi visión y mi pregunta es, ¿cómo estás viendo tú que estás, digamos, en el día a día del mercado, sobre todo del Caribe, también de Centroamérica, cómo estás viendo, digamos, en ese área de la región el desarrollo del sector renovable, ¿no? Es decir, en general, una visión, digamos, pues general. Bueno, sí, la verdad es que el viaje de la otra semana fue toda una aventura, porque además entendía que estaban a punto de cerrar fronteras casi todos los países, ¿no? Como efectivamente pasó 24 horas después. Lo curioso de la situación actual en la que el petróleo está tan barato, ¿no? Con bajadas superiores al 40% en periodos de 3-4 semanas, es que esto ya lo hemos vivido todos, ¿no? No hace tanto tiempo. Si esto fuera algo de, no sé, la primera guerra del Golfo, cambios de petróleo tan brutales en poquísimo tiempo, pues quizá a lo mejor se nos habría olvidado. Pero en el 2008 se han vivido épocas en las que el barril pasaba de estar por debajo de $40 a estar por encima de $100 y viceversa. Entonces, pues muchos de los gobiernos de la región son esos mismos gobiernos o ese mismo partido que lo ha vivido o desde el gobierno o desde la oposición, ¿no? Cómo los presupuestos estatales tenían en cuenta precios de barril que eran imposibles, o sea, que no se podían mantener, y les ha afectado de manera brutal en su presupuesto nacional y en la ejecución y cumplimiento de su presupuesto nacional, sea porque lo tenían que comprar o porque lo tenían que vender. En el Caribe la mayoría es porque lo tenían que comprar. Entonces, pues de repente en algún momento se podía ver como que era beneficioso, pero bueno, yo creo que el impacto que va a tener el COVID-19 en la economía caribeña va a borrar cualquier tipo de beneficio que pudiera haber por acceder a un petróleo más barato. La apuesta por energías renovables yo creo que es cada vez más marcada, aunque se planean desarrollar proyectos fundamentalmente de gas natural en la región, pues si se están planteando proyectos de 400, 500, 600 megavatios a implementarse en diferentes países, como mínimo se está buscando implementar la misma cantidad de megavatios en energía renovable y mantener ese crecimiento a largo plazo de manera más estable con energía renovable. Yo creo que ya no hace falta mirar a largo plazo para ver la economía de la energía renovable. Los PPAs más competitivos que están habiendo en la región hoy son con energía solar o con energía eólica. Pues se están viendo mecanismos para introducir más resiliencia en la red, sea a través de volantes de inercia o de sistemas de baterías que cada vez son más competitivos. Y curiosamente lo que se está viendo hoy con escenarios a medio plazo es proyectos térmicos renovables, se está viendo a corto, medio y largo plazo. Entonces yo creo que la apuesta es segura. Los que entramos en ese sector hace años estamos viendo pues los resultados del trabajo de todos por intentar cambiar esa dinámica que existía anteriormente y continuar empujando, ¿no? Es lo único que nos queda. En el caso particular de Monte Plata Solar, pues sí, venimos trabajando en la ampliación de ese proyecto durante varios años, además de otros desarrollos nuevos y por fin conseguimos firmar el contrato de concesión definitiva, lo que ya nos da derecho a continuar con la implementación del proyecto y firmar contratos de compraventa de energía. Así, eso es un motivo de alegría para nosotros. Súper interesante, digamos, o sea, y ver cómo en una región, como digo, digamos, que tradicionalmente ha sido muy dependiente del petróleo, no solo el Caribe, digamos, Centroamérica también, lo sabemos, como una de esas matrices casi mitad térmica, mitad hidráulico, en algunos casos mucho más térmica y térmica, digamos, de combustibles pesados, ¿no? Evidentemente, de combustibles un poco más livianos, digamos, que se esté apostando, digamos, ahora le preguntaremos también a Fernando, que también está, digamos, entre comillas, dando vueltas por el Caribe, pero es muy bueno, digamos, ver que hay perspectiva de futuro y que no
y que no se frena, digamos, esta coyuntura, ¿no? Digamos, y quería, vamos, rápidamente que me dijeras un poco, porque evidentemente sí, hay proyectos de gran escala, pero digamos a nivel más comercial, industrial, que también vosotros estáis, digamos, metidos en este tema, digamos, donde las tarifas también son muy dependientes. Yo recuerdo, Fernando se acordará de una situación que tuvimos en el pasado en El Salvador, digamos, donde, pues bueno, estábamos a punto de quedarnos con un proyecto con un PPA y entonces de repente caen los precios del petróleo, caen las tarifas durísimas de $100 y pico a $70 y pico y los industriales dijeron, oiga, pues mira, yo soy muy verde, pero ¿sabes? La economía es la economía. Entonces, no sé cómo está afectando, digamos, este tema, no sé, la coyuntura actual, un poco de cómo ven los clientes comercial e industrial en el caso específico de los países donde tú estás trabajando esta coyuntura, digamos, pues de precios o de incertidumbre quizás con precios de combustibles. Bueno, yo creo que en los contratos de compraventa de energía, todas las grandes multinacionales ya tienen esto claro, que las mejores opciones que van a tener hoy y mañana es un contrato de compraventa de energía renovable, dependiendo del país, con soporte hidráulico, con soporte térmico, ojalá de bajo impacto, ¿no? Como puede ser el gas natural. Yo creo que el principal problema va a ser en clientes que querían instalarse sistemas de energía renovable para autoconsumo, algo que no es su actividad principal, porque al final comprar energía, pues mientras seas competitivo, pues el cliente va a ir hacia energía renovable, eso lo tengo claro. Ya no es tanto una decisión hoy de protección ambiental, es puramente económica, ¿no? La energía más barata es la renovable y me voy a energía renovable. Hoy sigue siendo la opción más barata, yo creo, en el Caribe todavía, quitando algún caso particular, como puede ser algún país productor. Pero el problema va a ser el comercial y el industrial, que a lo mejor iba a realizar una instalación solar fotovoltaica y va a centrar la protección de su flujo de caja para su actividad primordial, que es otra. Va a ser producir algún tipo de bien o la venta del mismo en retail o proveer algún otro tipo de servicio a otra empresa. Y esto lo que va a restarle es competitividad en el corto y medio plazo a la economía caribeña frente a otras economías que tengan costos de adquisición de energía más baratos. En el Caribe la energía es cara y va a seguir siendo cara durante mucho tiempo. Entonces, yo creo que sí, el principal va a ser en proyectos de autoconsumo. Y esto lo que va a restar es competitividad a ese potencial cliente al medio y largo plazo. Digamos, tener ese análisis de primera mano creo que es, digamos, muy interesante. Estaremos muy pendientes, digamos, de cómo va evolucionando todo esto y cómo impacta. Y Fernando, voy contigo. Estamos en un contexto evidentemente súper competitivo, digamos, súper volátil también. No solo, digamos, en los últimos días, sino en los meses, años. Todos sabemos, digamos, cómo ha evolucionado el precio de la energía. Hemos visto lo que ha ido pasando en todas esas subastas, especialmente en la región. ¿Qué tiene Latinoamérica, qué tiene Centroamérica, Caribe, Colombia, esos países, digamos, donde tú estás operando para que un fondo de inversión, pues, de la envergadura y de la relevancia de MPC decida apostar por la región? Bueno, yo creo que Alfonso dio una muy buena indicación, la razón es que MPC esté en la región Caribe Centroamérica. O sea, primero que nada, los altos costos de electricidad que hay en estas islas, a excepción de un par, Trinidad y Tobago, posiblemente sería la única excepción. Pero además de eso, el tema del impacto ambiental, que estas regiones van a ser las más propensas a todo el cambio climático. Entonces, la mezcla entre altos precios de electricidad en la región, la falta también de grupos de inversión con el interés de invertir en la región, porque normalmente el problema que veíamos es que siendo una región pequeña donde tal vez no estemos hablando de gigawatts, entonces tal vez no había la atención de los BlackRocks o los Enels de este mundo. Entonces, MPC Capital ahí vio precisamente una oportunidad de inversión, porque hay menos también acceso al equity, hay menos acceso también incluso a deudas. Entonces, en la mezcla precisamente de los altos tarifas actuales y la falta de acceso o de producción de energías, fue una combinación perfecta para nuestro grupo y obviamente esto viene con muchos retos porque cada
al hablar del Caribe no estamos hablando de un solo país, estamos hablando de 23, 25 islas, países diferentes con diferentes jurisdicciones, con diferentes reglamentos. Entonces, ese es el reto que nosotros estamos tomando, tratando de ver la región completa como si fuera un solo bloque para, desde el punto de vista nuestro como inversores, también de alguna forma obtener algún tema de economías de escalas y no limitarnos a no entrar a un país porque el país es muy pequeño, porque tal vez solamente hay una capacidad instalada de 100 megawatts. Nosotros asumimos este riesgo, entrar a toda la región y sobre todo apoyar las iniciativas que en tantos países las hay, pero muchas veces hace falta este brazo financiero. Nosotros ya, además, ya estábamos familiarizados con el Caribe, no a través directamente de infraestructura, sino también de nuestras otras actividades que nuestro grupo hace en temas de gas natural, en temas de plantas de metanol, temas de transporte marítimo, que es nuestras otras áreas de enfoque. Entonces, yo creo que esta combinación de factores hace la región sumamente interesante para nuestro grupo y sobre todo, y además, pues, como comenté al principio, estos países van a ser los primeros afectados en estos cambios climáticos. Obviamente es importante todo el tema de la fluctuación de los precios de petróleo porque directa e indirectamente los precios están relacionados, pero ya no es un tema de competencia, ya es también un tema de reemplazo de las actuales fuentes de generación de energía en estos países y ya es un tema también de cómo podemos solucionar esta necesidad. Aquí, por ejemplo, lo que mencionó Ana en temas de almacenamiento por hidrógeno, ya la energía renovable ya es competitiva, pero aún falta la gran solución del despacho, ¿no? Que todavía obviamente no estamos 100% disponibles, así que creo que esta combinación de tecnologías será una solución inminente en los próximos años. Creo, vamos, que lo mejor no lo puedes decir, el tema de la escala, ¿no? Es decir, cada uno tiene que buscar su nicho. Creo que, vamos, o sea, me gusta un poco cómo comentaste, hemos entrado, entre comillas, en una guerra, digamos, de tamaño. Me acuerdo, digamos, pues hace unos años, ¿te acuerdas? Hacíamos proyectos de 10 megavatios, era como, wow, somos los campeones del universo. Entonces, unos años después llegaba la gente de 200, 500, 1000. Y evidentemente quizás perdimos un poco el foco a nivel, digamos, comercial y de solución para esos clientes, para esas necesidades específicas del tamaño, digamos, donde están las oportunidades, ¿no? Es decir, vosotros os habéis centrado en mercados donde habéis encontrado, digamos, un nicho muy alineado con lo que estáis buscando, ¿no? Yo creo que es muy bueno ese mensaje porque a veces, digamos, hay veces que uno mira la región como una foto y dice, bueno, no voy a poder entrar en ningún país porque, bueno, están estas tres compañías, digamos, que se derriban siempre los precios y que evidentemente pues hacen complejo, digamos, un tema de competitividad y no es verdad, digamos, hay una especie de nicho y cada uno tiene que tener una estrategia muy clara hacia dónde se centra, ¿no? Yo creo que un poco tu mensaje va por ahí, ¿no? Es decir, uno tiene que saber dónde va y a qué va, ¿no? Es decir, y creo que tenéis claro, pues evidentemente, la región y qué bueno escuchar, digamos, que desde el punto de vista de inversionistas hay esta realidad. Hablaba de clientes, Angie, o sea, vosotros estáis, digamos, muy activos en este espectro, digamos, de búsqueda de clientes, como decía al principio, evidentemente en un contexto en México donde hoy en día, pues las subastas de momento están, digamos, en un stand-by. Hablamos mucho del mercado porque, evidentemente, había una capacidad instalada de las tres subastas previas que es un volumen muy grande, mucho más grande prácticamente que incluso las capacidades instaladas de algunos países de la región. Entonces, evidentemente, eso hace pues, que haya un dinamismo en el mercado y que haya ya una tendencia de empresas a moverse, en nuestro caso. ¿Qué estrategias estáis utilizando vosotros, digamos, en el ámbito de comercialización y qué buscan los clientes? Que creo que también es bastante relevante. ¿Cuál es el feedback de esos clientes y qué es lo que estáis viendo del otro lado? Totalmente. Bien como lo pones, hay algo de incertidumbre, sobre todo por la cancelación de estas subastas y como bien sabes, México estaba siendo uno de los líderes en Latinoamérica a raíz de estas subastas, ¿no? Entonces era súper importante para llegar a las metas que México se puso como país, que la verdad fueron agresivas y son todavía vigentes. Entonces, parte de las subastas pues iban a ayudar a esto, ¿no? Y en el momento en que las cancelas, pues obviamente empezó la certidumbre. Ahorita el estatus actual es que la industria privada está a la espera de una comunicación por parte del gobierno donde va
a anunciar aquellos proyectos que va a poner a disposición del gobierno para una coinversión con la industria privada, ¿no? Entonces también estamos un poquito a la expectativa. Se espera que esta semana estemos sabiendo noticias de parte del gobierno de qué proyectos son los que va a hacer la apertura a la IP, ¿no? Que es un poco donde todo el mundo estamos muy ansiosos, ¿no? Pero por otro lado, así como Termion, hay muchas empresas que le hemos apostado a los renovables. Al final, México es un país que la demanda va más del 3%, que va incrementando la electricidad. Cada año va creciendo nuevas empresas de autopartes, sobre todo. O sea, hay demasiada presencia de consumidores, sobre todo por la mano de obra barata que existe aquí en México. Entonces, el crecimiento se espera, la expectativa es que siga a la alza. Entonces, ¿qué haces con esto que cancelaron las subastas? Pues al final los generadores vamos a tener que seguir instalando proyectos y capacidad renovable para atender a los compromisos que tienen los clientes, porque hoy en día, o sea, todos mis clientes, no hay un cliente que me diga, ¿sabes qué? No me importa la energía renovable. Más bien es el primer objetivo que ellos tienen para ellos también, a su vez, cumplir con los objetivos que se pusieron como corporaciones. Entonces, hay unos que están hasta 100% renovables, son objetivos muy agresivos, y entonces nosotros les ayudamos a eso, y muchas otras empresas, ¿no? También. Entonces, yo creo que la oportunidad está ahí, sobre todo todavía en un perfil de PPA todavía físico. O sea, ahorita el mercado todavía no se da para que sea virtual. Aquí en México, digo, sí existen los mecanismos, hay uno que otro, un par que se están viendo, pero sobre todo es físico, ¿no? Y también por el lado del financiamiento en México, pues se ha tardado los bancos también en ayudar en que sean PPAs virtuales. Los nodos todavía, a pesar que los precios de mercado venían incrementando bastante considerable cada año desde el 2018, hubo un freno. 2019 hubo una caída en precios, sobre todo por diferentes causas. Al final México está al lado de Estados Unidos, gas barato, ahora con lo del petróleo. Entonces, también eso causa un poco de incertidumbre a que te vayas a Pure Merchant. Entonces, es mejor que nos vayamos con clientes que te aseguren al final pues un precio que cumpla con tus objetivos de retorno, y al final los clientes pues cumplen con sus objetivos de metas renovables, ¿no? Pues la verdad es que es muy reconfortante escuchar eso, ¿no? Es decir, evidentemente digo que no estamos, digamos, a expensas. Yo lo decía hace tiempo, digamos, alguna vez, estas cosas que me he escrito por ahí, cuando hablábamos del tema del Acuerdo de París y todo esto, ¿no? Que decíamos, bueno, los países que si se firman, que no, digo, al final hay un poder más fuerte, que es el poder de las empresas y las entidades que sí le están apostando y que no dependen tanto, digamos, siempre de la política pública, que muchas veces es un trigger, es una forma de arrancar, digamos, con el desarrollo, pero sin lugar a duda, Diego, las empresas son muy relevantes. Y en eso también te quería preguntar, Eduardo, digamos, del lado de las corporaciones, del lado de las empresas. Digo, a nivel global, hablar de sostenibilidad e inversiones sostenibles, yo creo que ya es un tema, digamos, por sentado, digamos, un tema muy consolidado. Ahora bien, que también estamos en Latinoamérica, digamos, en este ámbito. Y segunda, digamos, pregunta, porque te las encadeno, ¿qué país de la región, país o países, ha apostado más por digamos, el desarrollo o donde las corporaciones, digamos, están más concienciadas con el ESG, y dónde quizás hay que trabajar más en este desarrollo? Perfecto. Mira, yo creo que retomando la frase que mencionaba sobre la evolución de este tema y escuchándolos a todos, sobre todo desde la perspectiva de las empresas, yo creo que estamos en un escenario, y lo digo desde lo que vemos desde PRI, donde nosotros trabajamos con más de 3.000 inversionistas en el mundo. Hay un interés cada vez más evidente de llevar las decisiones de inversión a un horizonte de mediano y largo plazo, y donde los factores ambientales, sociales y del gobierno corporativo influyan de forma fundamental al momento de tomar decisiones de inversión. Hoy lo estamos viendo, es bien interesante, por ejemplo, el resultado, el desempeño que están teniendo fondos que tienen o que manejan estas características de identificar las empresas con mejores prácticas de sostenibilidad, y son fondos, que están navegando muchísimo mejor este mercado tan volátil
que aquellos fondos que no le ponen tanta atención a los temas de sostenibilidad. Entonces, yo creo que eso dice mucho de lo que siempre se ha un poco analizado desde la teoría, y es que invertir en una empresa que se preocupa por su desempeño ambiental, social y gobierno corporativo es más rentable que una que no le pone atención a esos temas. Eso suena muy bonito en la teoría, pero esta coyuntura lo que está demostrando es que esas empresas son capaces de adaptarse mucho más rápido a entornos cambiantes que aquellas que no le ponen atención a estas variables. Entonces, yo creo que es muy temprano para decirlo, pero creo que el concepto de inversión responsable va a salir bastante fortalecido de esta coyuntura y vamos a ver cada vez más inversionistas trabajando ese tema. Ahora, para responder puntualmente la pregunta, lo que estamos viendo en América Latina es un crecimiento gradual de la importancia de estos temas. Nos falta mucho camino por recorrer. Les voy a dar unos números para que me entiendan todo lo que nos falta por transitar aquí. Les decía hace un momento que la organización trabaja con un poco más de 3.000 inversionistas en el mundo. De esos 3.000 inversionistas, solamente 100 están en América Latina, 60 en Brasil y 40 en el resto de la región, que es lo que yo coordino, digamos, América Latina hispanohablante. De esos países a los que yo, digamos, que asumo la responsabilidad de liderar, los países líderes en estos temas son México, Chile, Colombia y Perú. Son los 4 países donde estamos viendo la mayor cantidad de inversionistas interesados en trabajar con nosotros. Yo ya mencionaba más temprano en la llamada que, por ejemplo, en México estamos trabajando ya con varias de las Afores, en Chile con varias de las AFPs, lo mismo que en Colombia y en Perú. Entonces son inversionistas con horizontes de largo plazo que entienden que hoy en día, si quieren proteger las inversiones de sus clientes, la rentabilidad del cortísimo plazo no es suficiente y por el contrario, son ellos los que tienen que garantizar que tengamos una sociedad sostenible en el tiempo, porque si no, pues en qué van a utilizar la rentabilidad de los portafolios la gente que se va a jubilar en 20, 30, 40 años. En un mundo insostenible donde tenemos que estar en la casa todos los días porque no podemos salir a disfrutarlo. Yo creo que son preguntas que los inversionistas están haciendo cada vez más y creo que esta coyuntura lo va a evidenciar. Yo creo que la sensibilidad frente a la importancia y el rol de las empresas y de los inversionistas frente a construir una sociedad más sustentable y sostenible, yo creo que va a suceder. ¿Dónde falta por avanzar? Yo creo que al menos a nosotros nos pasa que en aquellos países de la región donde el mercado de capitales no está tan desarrollado, es difícil avanzar esta agenda. Vemos oportunidades. Hace poco estuve en Panamá y veo que se puede trabajar en Panamá. Costa Rica también veo oportunidades. Recientemente sumamos un fondo de pensiones grande en Uruguay a nuestra iniciativa. Entonces también se pueden hacer cosas en Uruguay. Pero va a depender mucho del tamaño del mercado de capitales y de los jugadores, digamos, de los inversionistas institucionales que hay en la región. Así que vemos que para nosotros la prioridad va a seguir siendo crecer nuestra presencia en México, en Chile, en Colombia, en Perú, donde vemos todavía grandes oportunidades y donde estamos seguros que el inversionista puede influir de forma muy positiva para que las empresas y los proyectos en los que invierte se preocupe realmente por gestionar los riesgos ambientales, sociales y de gobierno corporativo que digamos, tienen o que impactan el normal desempeño de estas compañías. Pues igual que decía antes, que era reconfortante escuchar, Edu, que las empresas están apostando por energías renovables, qué gran, digamos, gusto escuchar, digamos, pues lo que hacéis y el interés que hay, digamos. Yo creo que partíamos del inicio de la discusión, digamos, como decía, pues de noticias no tan positivas en un entorno de incertidumbre y creo que estamos consiguiendo el objetivo, que también es un poco aclarar, digamos, en la niebla, digamos, pues la visión de hacia dónde vamos, digamos, como sociedad. Y yo creo que en ese punto, digamos, quiero haceros una pregunta muy rápida, digamos, con una respuesta, digamos, bastante rápida antes de hacer unas pequeñas conclusiones. Y es, ¿cómo os imagináis, digamos, todos pues, vuestros sectores, la dinámica de estos sectores en 24 meses? Pongámosle un ejemplo. Empezamos por Ana, Angie, Fernando, Eduardo, Alfonso. Si lo queréis lo podemos hacer corto, digamos, con un statement, con una palabra. Pero ¿dónde os imagináis, digamos, en este entorno, como digo, de oscuridad, entre comillas, vuestros sectores y la realidad de los mismos en 24 meses?
Creo que empezábamos conmigo, ¿no, Álvaro? Así es. A ver, yo creo que indudablemente todo el tema del coronavirus y la guerra de precios del petróleo inevitablemente va a impactar nuestras economías, que son muy dependientes del precio del petróleo en América Latina. Sin embargo, también veo una oportunidad para muchos países van a dar paquetes de estímulos, y si esos paquetes de estímulos están orientados a inversiones en energías limpias, pues veo una oportunidad para continuar el momentum que vienen ganando estas tecnologías en las que nosotros trabajamos y seguir trabajando en pos de una descarbonización. O sea, creo que este virus nos está dando a todos una buena lección y son lecciones que tenemos que aprender, y ojalá que los gobiernos pues sigan esta ruta, que las empresas mismas también prioricen este tipo de inversiones a pesar de la baja. Así que, bueno, yo estaría del lado de los optimistas, de pensar que esto va a ser una lección y que vamos a poder recuperarnos y nos va a poder dar inclusive un impulso para seguir trabajando en pos de un mejor medio ambiente, ¿no? Muy bien, Ana. Angie. Sí, si bien creo que sí va a haber retrasos, o sea, honestamente sí creo que va a haber un retraso unos 2, 3, 4 meses dependiendo en cada proyecto, sí es algo evidente, y que también hay que estar trabajando en los planes de contingencia de qué pasa, ¿no? Si esos retrasos se dan, qué pasa, cómo afectan nuestros proyectos con los clientes, etcétera. Entonces hay que estar bien preparados, pero al final creo que las metas renovables se van a cumplir y esos proyectos se van a terminar desarrollando. Entonces yo me mantengo positiva que en estos 2 años va a seguir habiendo una penetración grande renovable. Fernando, mensaje positivo. No, comparto optimismo y positivismo, ambos. Yo creo que esto es un parteaguas y el virus actual nos va a crear, bueno, no a nosotros, sino al mundo entero, más conciencia en los temas, y sobre todo en temas de energía renovable y sustentabilidad, porque hemos visto que hay un impacto positivo. Entonces, definitivamente en 24 meses veremos más actividades relacionadas y más impulso de los gobiernos que aún no han tomado la iniciativa, ¿no? Entonces, totalmente vemos positivo y optimista el panorama. Qué bueno, Edu. Bueno, yo sí diría que en 2 años en América Latina tenemos que tener muchos más inversionistas, sobre todo inversionistas institucionales. Me refiero a fondos de pensiones, aseguradoras, gestores de fondos, muchos más trabajando temas de inversión responsable. Hoy tenemos 40 con los que trabajamos. A mí no me queda la duda que en 2022 podríamos estar con 60, 70 inversionistas trabajando. Entonces, yo sí soy optimista de que este tema saldremos más convencidos de gestionar los riesgos sistemáticos que pueden llegar a afectar la economía en el mediano y largo plazo, y eso va a llevar a que más inversionistas miren estos factores ambientales y sociales para tomar mejores decisiones de inversión. Qué bueno, Alfonso. A ver, yo lo que estoy viendo es que esta crisis lo que va a hacer es reforzar culturas corporativas fuertes, liderazgo en las empresas, la asunción de responsabilidad y el compromiso de los empleados, colaboradores, líderes, accionistas, en general cualquier stakeholder. Esto de manera inevitable lo que va a fomentar es abrazar de manera más rápida iniciativas sostenibles, actividades que busquen, en nuestro caso, en nuestro sector, la transición hacia una economía más sostenible, el uso de energía renovable, el uso de movilidad eléctrica, un uso más eficiente de la energía, un uso más eficiente de los recursos. Yo creo que eso es innegable. O sea, uno puede verlo o no verlo, no va a cambiar la realidad, va a seguir ocurriendo. Los que tenemos la suerte de poder verlo, lo que tendremos es la oportunidad de jugar un rol más importante, poder sumar más gente a este vehículo y llevar a cabo estas iniciativas un poquito antes. Y estamos dispuestos.
Pues muchísimas gracias, Alfonso. Bueno, yo creo que con esto ya hemos hecho un análisis bastante profundo de las circunstancias en las que vivimos, pero también de hacia dónde nos dirigimos. Y vamos, he invitado a 6 personas, digamos, de entidades diversas, de países diversos, de áreas dentro de la industria diversas, digamos, pues para tener también, digamos, ese contexto, ¿no? Es decir, para no quedarnos con una sola opinión. Creo que, vamos, a modo de conclusión, pues como digo, estamos viviendo una coyuntura que nos pone retos, pero también lo que vemos es ganas de seguir adelante, ganas de esfuerzo. Vemos que evidentemente el sector de energía va a seguir, digamos, teniendo un rol muy relevante en la evolución de los próximos años de la región, con partes de innovación, evidentemente con más compromiso social y por la sostenibilidad de las compañías, evidentemente también con más preocupación del lado del cliente por cambiar sus estrategias y apostar más por las energías renovables y, digamos, por una transición energética rápida. Y yo creo que esto es parte de lo que queríamos un poco con este foco de discusión. No me queda más que agradeceros a todos por este tiempo, agradecer, digamos, a todos los que nos ven y agradecer, sin lugar a duda, digamos, pues el espíritu positivo que le ponéis, mandar desde aquí una vez más toda la solidaridad, digamos, a todas las personas que lo están pasando mal. Pues, por ejemplo, en mi país las circunstancias no son fáciles, estamos viviendo, digamos, una circunstancia que, como pocas, que nos estamos enfrentando a nivel global. Y nada más que eso, nada, daros un abrazo virtual a todos, que por este tiempo nos toca darnos abrazos virtuales y cuando nos volvamos a ver, pues que sea para seguir compartiendo y discutiendo, que seguro que utilizaremos espacios como este. Un gran abrazo. Gracias, Álvaro. Adiós, hasta luego.